Bueno, buenas tardes a todos, embajador, almirantes, generales, coroneles, amigos todos. Bueno, yo un minuto voy a hablar nada más que para darles a todos la bienvenida a la Escuela de Guerra y las gracias por estar aquí en este seminario o esta charla, coloquio sobre las tierras raras y su aplicación a los sistemas navales. Esta charla coloquio se ha organizado, como bien sabéis, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y de la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Pensamiento Naval de la Escuela de Guerra Naval. Y esto es así porque, yo no lo sé muy bien por qué, quizás luego alguien me lo explique, nosotros tenemos una buena relación, la Escuela de Guerra Naval con la de Minas desde el año 2018, ¿no? Que se organizaron allí unas jornadas de pensamiento naval en la Escuela de Minas y a raíz de ahí pues hemos seguido haciendo actos o cosas en común, ¿no? Hicimos justo antes del COVID, si no me he apuntado mal yo por aquí, no, antes incluso, en el 19 hicimos otro seminario sobre recursos energéticos en el Mediterráneo. Y después, justo antes del COVID, la Escuela de Minas organizó, con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica, pues nos invitó a la Armada porque se homenajeaba a los científicos que habían descubierto elementos de la tabla periódica, ¿no? Y entonces, pues, se homenajeó a los que descubrieron el wolframio, ¿no? A los que descubrieron el vanadio y al que descubrió el platino, que como era un oficial de la Armada, también, aparte de científico, Antonio de Ulloa, pues allí estuvimos también la Armada. Después hicimos otras jornadas de pensamiento naval, más adelante, que fueron operaciones navales limpias de equilibrio y responsabilidad, una cosa más de temas de medio ambiente y demás. Y bueno, pues siguiendo con esta colaboración, pues estamos hoy aquí. Y además estamos porque es un año importante para la Escuela de Guerra, porque este año, el año 2025, es nuestro centenario. La escuela se inauguró el rey Alfonso XIII en el año 1925. Y es que además, este año también están de bodas de plata los del Centro de Pensamiento Naval, que se creó hace 25 años. Luego, el año no puede ser mejor, el tema creo que es muy interesante, nada más que gracias a todos los ponentes, Concha, Begoña, Carlos, muchas gracias por estar aquí y yo no quiero decir nada más, reitero mi bienvenida y mi agradecimiento por vuestra presencia aquí. Javier, todo es tuyo. Gracias, Roberto. China announced new restrictions on the export of 12 rare earth elements. These new restrictions, which are due to take effect on December the 1st, China, si quiere, puede paralizar gran parte de la industria mundial. El gigante asiático tiene casi el monopolio de las tierras raras. Anunciaron un acuerdo para que Estados Unidos tenga acceso a yacimientos de tierras raras y minerales esenciales que tiene Ucrania. China has significantly dominated the rare earth space. Really shouldn't come as any surprise. Ha hecho que muchos países, incluido el nuestro, incrementen sus presupuestos en defensa. El presupuesto de defensa de todos los países del planeta está ahora mismo en 2,1 billones de dólares. Bueno, buenas tardes a todos. En referencia al vídeo, hemos querido empezar así para poner de manifiesto la importancia que tiene en el contexto internacional las tierras raras y la competición que hay por ellas entre las grandes potencias. Reiterar mi bienvenida a esta sala, agradecer su presencia y presentarme. Soy el capitán de navío Gamboa, Francisco Javier Gamboa. Soy el jefe del Centro de Pensamiento Naval y del Gabinete de Estudios Tácticos estratégicos quizá, de la Escuela de Guerra Naval.
El Centro de Pensamiento Naval edita todos los años 3 cuadernos. Algunos de ellos los he dejado ahí en la entrada por si quisieran hacerse con ellos. Edita 4 veces por semana un boletín de noticias. Si alguno está interesado, que a la salida se ponga en contacto conmigo. Se reúne una vez al mes con una serie de expertos en la materia, o viejos en el bien entendido término, que en Sudamérica lo entienden mejor que aquí. Viejo es un calificativo de experiencia. Almirantes y oficiales ya en la reserva y retirados, y algunos civiles que nosotros llamamos navalistas, para tratar temas de interés para la Armada. Y luego contamos con un centro de documentación que ya pongo al servicio de todo el que quiera acercarse. Hay 10.000 volúmenes con títulos preferentemente de geopolítica, seguridad internacional y estrategia naval. Bueno, pues en el 25 aniversario de nuestra creación hemos querido empezar el año académico con esta charla sobre tierras raras, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, con la que nos une ya la tradición, porque 1 es novedad, 2 es costumbre y 3 es tradición, pues ya llevamos más de 3. Para introducir el tema, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la lucha por los recursos no es algo nuevo y ha sido motivo de infinidad de conflictos a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy en día, los adelantos tecnológicos van de la mano de nuevos y no tan nuevos minerales, de los que extraen elementos para el desarrollo de sistemas de uso diario en nuestra vida y de aplicaciones en los sistemas de defensa más avanzados. Estos elementos, que el vulgo llama raros, están accesibles en la naturaleza, a veces fácilmente y otras veces no tan fácil, y los países más desarrollados luchan por hacerse con ellos y compiten por desarrollar nuevos usos. Para hablarnos de ellos, hemos traído de la mano del ETSIME a 3 magníficos ponentes que nos introducirán con algo más de detalle en qué son, dónde se encuentran y cómo los utilizamos, para dar paso posteriormente a un coloquio con ustedes del que sin duda saldremos todos más enriquecidos. Bueno, pues sin más preámbulo y para no restar más tiempo a los ponentes, permítanme que los presente brevemente. En primer lugar, a mi izquierda, el profesor don Carlos López Jimeno, doctor ingeniero de minas, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía desde el año 87, catedrático de proyectos de ingeniería, con 20 años de experiencia en el sector privado y 16 años como director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es vicepresidente de la Fundación de la Energía de la misma comunidad, consejero delegado del consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid. Profesor, no voy a nombrar los numerosos premios y distinciones que tiene y tampoco voy a enumerar la infinidad de artículos y publicaciones de los que es usted autor. Y sin paso a presentar al vicealmirante ingeniero del Cuerpo de Ingenieros de la Armada en situación de retiro, don Manuel Martínez Ruiz, que ingresó en la Escuela Naval en el año 1978 y le entregaron los despachos en el año 1983, como no podía ser de otra manera, 5 años después. Ha embarcado en diversos barcos de la Armada, preferentemente corbetas y fragatas. Es especialista en electrónica y comunicaciones y, sorprendentemente, también en hidrografía. Me ha sorprendido, almirante. Ingresa en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada en el año 95, es doctor ingeniero en telecomunicaciones, diplomado en Estado Mayor por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y el Centro de Altos Estudios de la Difesa de Italia, en Roma. Tiene en posesión el curso de Defensa Nacional, ha ocupado diversos destinos como ingeniero, voy a destacar únicamente entre los muchos que ha tenido, jefe de programa de la F-100 y de la F-110. Y en el año 2018 asciende al empleo de contraalmirante y es nombrado subdirector de Ingeniería de la Armada.
y ese mismo año asciende a vicealmirante y es nombrado director de Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada. Ha sido profesor asociado, no sé si lo sigue siendo, de diferentes másteres y varias universidades, y actualmente es consultor externo en defensa y espacio para algunas compañías de Estados Unidos y Europa. También es director de la Cátedra del Mar de la Universidad Camilo José Cela. Por último, tenemos a la capitán de navío, doña María Concepción Bayo Rodrigo, comandante y directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, desde el año 2018 destinada en diversos puestos de la Armada. Menciono el Arsenal de la Carraca, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada, el Centro de Meteorología y Calibración Magnética. En la Jefatura de Apoyo Logístico ha estado destinado en la Dirección de Mantenimiento, en la de Ingeniería y en la Dirección de Construcciones. Es ingeniero superior aeronáutico y máster en Ingeniería Naval Militar. Tiene diversos cursos de especialización y ha participado en numerosos grupos de trabajo, tanto nacionales como internacionales, durante su etapa en el CIDA, en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada. Bueno, pues una vez presentados y ya para finalizar y antes de dar paso al profesor, nuestro primer ponente, indicar que la sesión está siendo grabada para posteriormente aquellos que quieran visionarla en YouTube puedan hacerlo en el canal de YouTube de la Armada. Sin más, paso la palabra al profesor López Jimeno como primer ponente. Profesor, cuando quiera. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este acto, que esperamos sea por lo menos ameno y hasta incluso divertido, aunque las tierras raras no tienen de por sí muchas connotaciones para que sea divertida. Pero bueno, voy a intentar hacer una primera presentación muy generalista, porque además si no nos vamos a pisar, y hemos acordado en que no nos pisábamos prácticamente nada de lo que íbamos a hablar. Si me permiten ustedes, voy a hablar de pie, porque yo soy bajito y entonces en el atril me siento un poco más alto, pero vamos. Muchas gracias. Bueno, lo primero que llama la atención es el término este de tierras raras. Me sigue llamando la atención y por más que leo cosas, no veo muy bien cómo se relacionan unas con otras. Pero voy a intentar darle un primer esbozo a esta intervención. Bueno, mi nombre es Carlos y a partir de ahora, probablemente, si tengo que elegir alguna carrera más, les prometo que elegiré la de ingeniero naval. En su momento estuve tanteando con los de telecomunicaciones y aeronáutica, pero no, me decanté por las minas. Aunque no tengo ningún antecedente minero, salvo mi hermano, que me llevaba 5 años. Entonces, cuando él terminaba, yo ya había sufrido su carrera y le había probado incluso la religión, que eso no se lo he contado a mi director, a José Luis Parra. En aquella época existía una asignatura que era la religión. Yo le hice un trabajo y logré aprobarle. El siguiente trabajo que le proporcioné fue minero, porque en aquel momento era cuando estaba en plena ebullición Fosbucrá, las minas de fosfato que tenía España en el Sahara español. Y yo creo que eso hay que reivindicar varias cosas, entre ellas que se dejó un know-how, un conocimiento en cuanto a la explotación de aquellos recursos y un volumen de negocio impresionante. Y no se escatimó en ningún momento ni hasta el último instante. Y eso yo creo que hace falta ponerlo en valor. Bien, esto ya se ha citado anteriormente. La tabla periódica. Bueno, pues la tabla periódica nos está sirviendo para seguir un poco los pasos al desarrollo de todos estos minerales que vamos a encontrarnos. Por un lado se habla de tierras raras, por otro lado se habla de minerales críticos, se acuña el término también de minerales estratégicos
Y lo último que se ha publicado es minerales fundamentales. Todo ello como consecuencia de que el que no está en la lista parece como si no saliera en la foto. Entonces todos quieren estar en la foto, todos los sectores me refiero, y por eso se va abarcando cada vez un amplio espectro de minerales. En esencia, no solamente son críticos los que vienen ahí, las tierras raras, el litio, el cobalto, el níquel, el grafito, el tungsteno, el antimonio. Me llamó la atención cuando vi incluso que el caucho, alguien lo metió presionando a algún funcionario, porque el caucho, que yo sepa, no es un mineral. ¿Por qué pongo esta imagen? De acuerdo con lo que está escrito en la parte superior, nos da una idea del volumen de producción a nivel mundial de lo que se está extrayendo. Y se puede uno asustar por ver una banderita roja que corresponde a un país tan importante como es China, y sin embargo otras banderitas pues prácticamente no figuran. Eso es lo que nos está pasando, o la situación en la que nos encontramos. O sea, una hegemonía por parte de un país que ha sabido acaparar e invertir en la compra de yacimientos de este tipo de minerales, que lo viene haciendo desde hace ya muchos años en África, por ejemplo, y que no nos hemos querido dar cuenta los países occidentales, y luego cuando nos damos cuenta es cuando lloramos un poco. Pero eso es la realidad del panorama a nivel mundial. En el caso de España destacamos fundamentalmente por un mineral que no está escrito aquí, que se llama fluorita. Tenemos importantes yacimientos en el norte de España, concretamente en el Principado de Asturias, que se vienen explotando desde hace ya bastante tiempo. Bien, ¿cuáles son las dificultades con las que se encuentra el sector extractivo? Pues hay de varios tipos. Obstáculos que pueden ser de tipo técnico, de tipo social, incluso administrativo, y por último hemos puesto los criterios políticos, porque sacar algo adelante en este país, con lo que está lloviendo en política, es para nota, ¿eh? Sería bueno el hacer un curso, que a lo mejor lo podríamos impartir conjuntamente con ustedes, para que fuera sobre algo relacionado con los minerales y la política, pero para personas que no están excesivamente puestas al día, podría ser interesante, porque si no explicamos a nuestros ciudadanos en qué consiste la extracción de un mineral y para qué sirve, pues difícilmente podemos calar en ese tejido social, ¿no? Por supuesto que dedicaremos unos minutos a las barreras administrativas. Yo he tenido la suerte de estar 16 años en un edificio que está muy cerca de aquí, es la antigua Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, y se puede coger un elenco de expedientes donde vemos que los tiempos son como lo que yo los denomino tiempos geológicos, porque es que para sacar algo adelante es verdaderamente difícil. Incluso para derogar 3 decretos que teníamos obsoletos encima de la mesa, que muchos funcionarios, en ausencia de otra normativa, lo hacían valer y lo aplicaban, y resulta que nos tiramos un año y medio para derogar 3 decretos, o sea, para anularlos y sacarlos a la vía muerta. No parece lógico que tengamos esos tiempos, porque si hay administraciones que son mucho más ágiles, al final esas son más competitivas. Bien, en cuanto ya ciñéndonos a las tierras raras, que ni son tierras, como dicen algunos, ni son raras, porque ya se conocen lo suficiente. Bien, aquí lo que intentamos es reflejar que la tecnología minera ha evolucionado y que no solamente somos capaces de sacar áridos, con perdón de los que se dediquen
a extraer a los áridos, sino que se extraen muchas más cosas y se pueden utilizar en muchos más campos que lo que uno se imagina. Y esa tecnología pues, está inmersa en distintas etapas que pueden ser desde la exploración geológica, pasando por la extracción, nos vamos ya al tratamiento mineralúrgico o incluso pirotécnico a veces, y el refinado de algunas de esas sustancias que vamos a explotar. A nivel mundial, ¿cuál es la situación? Bueno, no es fácil encontrar datos globales, pero aproximadamente en estos momentos el nivel de producción supera los 40.000 millones de toneladas al año globalmente, y eso da lugar a un consumo per cápita que está escrito ahí en la parte inferior a la izquierda. Si cogemos de todos esos recursos, los áridos, los energéticos, los minerales industriales, los metálicos, pues si cogemos las tierras raras, que representan un porcentaje muy pequeñito, pues efectivamente no es porque habría por qué alarmarse, porque ese volumen de producción de minerales extraños pues no representa más que una capa. Si yo rellenara el Santiago Bernabéu, lo empezara a rellenar de minerales de distintas capas, para tener una idea aproximada de cuál es el volumen, pues hicimos un cálculo con la ayuda de algún alumno las pasadas semanas y nos resultaban unas cifras que oscilaban entre 6 metros y 8 metros de espesor de la capa, para cubrir el campo que aproximadamente, si no estoy equivocado, pues tiene 1 hectárea. No sé, el Barcelona si juega con más ventaja o con menos. A lo mejor es inferior las dimensiones, para que no se cansen. Bien, en cuanto a las reservas, pues tampoco hay que alarmarse. O sea, cuando la gente dramatiza con estos temas y que nos vamos a quedar sin recursos, y bueno, eso no lo veremos, porque también en el año 70 el Club de Roma publicó un documento que era una prognosis donde desaparecía toda actividad económica prácticamente en una buena parte del mundo. Lo que creo que los mineros y los grupos mineros tienen capacidad de maniobra y seguro que van a invertir en exploración y en investigación y se van a incrementar estas cantidades. Es en el momento en el que se ha elaborado este documento. Pues efectivamente las reservas que tienen los chinos de estos recursos de tierras raras, pues es importante. Suma 44 millones de toneladas. Pero es que eso aproximadamente es la mitad de lo que produce Brasil en cuanto a minerales de hierro, vamos. Vietnam ha incrementado sustancialmente sus reservas, es decir, que el sector minero rápidamente reacciona, al igual que lo hace cuando hay una variación en el precio. Nosotros simplemente aplicamos un concepto que se llama de ley de corte, que nos permite distinguir entre un mineral que es rentable de otro que no lo es. Yo siempre le pongo a los alumnos el mismo ejemplo de siempre, que si tienes 1 metro cúbico de oro macizo, no es lo mismo que lo tengas apoyado en la superficie que el que lo tengas a 5.000 metros de profundidad, porque para llegar a los 5.000 metros de profundidad hay que trabajar mucho, pero se puede llegar a hacer. Ahora mismo las minas más profundas están en Sudáfrica, dentro de los datos estadísticos que salen a veces publicados, y esas minas se encuentran en el entorno de los 3.000, 3.500 metros de profundidad. Evidentemente, trabajar a esas profundidades hay que estar muy preparado. La tecnología ha facilitado mucho el acceso a esos minerales, y mientras que a cielo abierto estamos llegando ahora mismo a superar los 1.000 metros de profundidad. Vemos aquí los datos históricos
las últimas décadas, ¿qué es lo que pasó? Pues que dejó de producir Estados Unidos y hasta que no surgieron los problemas con China no se reaccionó, y ya en los últimos años se ha visto que ha aparecido mineral de muchos más sitios y lugares a nivel planetario. Bien, este es un gráfico que vale la pena a veces pararse a pensar qué significa. Tenemos en el eje de abscisas las nuevas tecnologías y las producciones de minerales, sobre todo los de tierras raras, que se aplican a distintos sectores emergentes o propios de países en desarrollo o países industrializados. Bueno, aquí se ve un poquito la situación de madurez de distintos sectores, como se puede observar en la imagen. Bien, esto era simplemente un recordatorio sobre las limitaciones y las posibilidades que nos ofrece el panorama minero. España tiene la ventaja de ser un auténtico mosaico geológico, a diferencia de otros países donde no tienen prácticamente recursos. Aquí en España tenemos un potencial enorme. Si no nos equivocamos y cometemos errores graves de cara a distintas poblaciones que están en las proximidades de esas futuras minas, pues no tiene por qué darse una situación. Me estoy refiriendo ya a los indicios, porque para mí estos son indicios y no hay que confundirlo. Cuando viene alguien y me dice, es que yo tengo una mina, perdona, ¿qué es lo que tienes? Y le empezamos a preguntar, ¿cuántos sondeos habéis hecho? ¿Qué técnicas de exploración habéis aplicado? Si eso no está suficientemente justificado, lo que tienes es un indicio, pero no tienes una mina. A día de hoy se habla en los medios de comunicación de estos proyectos que están a veces esperando que alguien los financie. Incluso la semana pasada hubo un congreso en Córdoba y poco menos que la Administración tenía la obligación de invertir. Quien tiene la obligación de invertir es el sector privado, si es que luego quiere beneficiarse de la rentabilidad que le puede dar ese proyecto, ¿no? Pero obligaciones por parte de las administraciones, hay que tener mucho cuidado con el dinero público porque vuela rápidamente. Bien, y estos son los más interesantes, aparentemente, de todos esos proyectos, 7 que ha elegido la Unión Europea, que están ubicados en España. En distintos grados de desarrollo, tenemos Agua Blanca en Badajoz, que, digamos, tiene bastantes perspectivas. Otro en Ciudad Real, de tungsteno, otro de litio. En fin, hay un número, vamos a decir, razonable en este momento de proyectos innovadores dedicados a la extracción de estos minerales. ¿Para qué sirven estos minerales? Bueno, hay listas para aburrirse si uno se quiere dedicar a esto, pero se nota y se ve que hay muchas aplicaciones que ya son maduras y que únicamente lo que hace falta es acercar al sector minero el sector comercial de estos minerales. Bien, y para terminar con unas imágenes que son más o menos a los que hemos hecho la mili, todavía nos gusta ver estas imágenes. El escandio, ¿para qué se utiliza? Pues para las aleaciones de aluminio que van buscando una mayor resistencia de estos revestimientos que se utilizan para estos vehículos que están blindados o acorazados. El recubrimiento de semiconductores, lámparas de descarga de alta intensidad y las celdas de óxido de sodio. Hay que tener cuidado, ahora que pongo la palabra óxido, porque muchas veces estamos sumando, cuando hablamos de un mineral, estamos sumando lo que son los óxidos en lugar del mineral
netamente un carro de combate. ¿En qué partes de ese carro no tenemos minerales estratégicos? Pues es que en todos los componentes de un vehículo de estas características se usan los minerales. Incluso, que yo no lo sabía porque vas leyendo y te vas enterando, ¿qué mineral es el que se utiliza para que el plomo que lleva el proyectil, o sea, lo que llamamos típicamente como una bala, para que se endurezca ese plomo? ¿Alguien lo sabe? El antimonio. El antimonio se usa para la fabricación de explosivos, también en los equipos de visión nocturna y como detectores de infrarrojos también se está utilizando. Es impresionante la cantidad de productos, y esto por excelencia es lo que más se está utilizando, que son los imanes permanentes. Hay dos grupos de imanes: los que utilizan neodimio, hierro y boro, son los de la izquierda, que son pequeños dispositivos que vamos a utilizar como imanes permanentes, y luego están los de samario y cobalto. Ahí ven para qué se utilizan. Fundamentalmente, la aplicación que tienen ahora mismo más interesante es en la construcción de aerogeneradores, los típicos molinos que vemos por los campos generando energía eléctrica. De esa energía eléctrica que a veces cuando la integramos en el sistema nos deja a oscuras, pero bueno, hay que probar con todo. Y ya termino con un par de imágenes más. También se utilizan en la construcción de los submarinos los imanes permanentes. Y estas son las tres grandes áreas que relacionan las tierras raras con los sectores de actividad económica, tanto en defensa, como se ve aquí en la imagen, en comunicaciones avanzadas, o en el sector de la sanidad, pues exactamente igual. Hay un gran número de aplicaciones y eso es lo que nos permitirá a los mineros pues tener mucho trabajo en los próximos años, y probablemente en compañía de algún ingeniero naval, porque no hemos hablado nada hasta este momento de los recursos minerales que contiene el mar. Ahí se abre otro filón de trabajo impresionante, pero que está abandonado porque prácticamente no se publica nada. Entonces, la ingeniería marina, al igual que la ingeniería minera, tenemos ahora desarrollos espectaculares en la zona asiática, donde se están empleando masivamente volquetes de gran tonelaje, de más de 500 toneladas, totalmente autónomos. Es que lo de tener a los mineros trabajando con pico y pala, eso ya es anacrónico. A pesar de todo, siempre hay alguna imagen para llamar la atención. No sé si funcionará esto.
comprobado, la ley de prevención de riesgos laborales, eso no existe. Y es tremendo lo que se puede ver en otros países. Esto es de Colombia, la zona del Chocó, que se llama, donde la explotación artesanal de oro es lo que impera, y la única alternativa que tienen es o explotan el oro o explotan la coca. Pues esto es lo que quería comentarles, que también hay que tener en cuenta que hay que hacer alguna labor de acercamiento a todos estos colectivos, porque esta gente se dedica fundamentalmente a lo largo de toda su vida, con una expectativa de vida que no llega ni a los 48 años, trabajando en esas condiciones. Esto es lo que decía anteriormente. Hay que empezar a hablar, yo se lo digo muchas veces a mis compañeros, tenemos que acuñar el término de la minería invisible. ¿Qué es eso de la minería invisible? Es algo parecido a que aquello que no ves, no se ve, corazón que no siente, ¿no? Pues algo tendremos que hacer. No se trata de ocultar nada para hacer tropelías, sino de ocultar para evitar el impacto visual que puede tener o paisajístico sobre una determinada zona. Y yo creo que la minería profunda, dentro de la cual está la minería marina, pues nos permitirá aprovechar esos recursos. Bueno, pues con esto quedo luego a su disposición. Ayer casualmente Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo de asociación para la explotación precisamente de la plataforma de los recursos, principalmente de tierras raras, en la plataforma marítima próxima a tierra en Japón. Y en ese acuerdo Estados Unidos aporta parte de la tecnología necesaria, parte de la prospección y hacer la extracción, mientras Japón aporta también seguramente una parte de tecnología también y aporta, por supuesto, el dinero y el fondo. Sí, sí. O sea que sí están trabajando y Estados Unidos está exportando. Porque Estados Unidos también se llevará, pues no conozco los detalles, pero también llevará pues su... Por supuesto. Para no restar tiempo a los restantes ponentes, os animo a hacer las preguntas al final de las tres exposiciones, por favor. Muchas gracias, profesor. Vamos a tratar de hacer un poco más visible la minería. El vicealmirante Martínez Ruiz, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo voy a hablar desde aquí mejor, porque puedo ver ahí la presentación que he preparado. Si es que funciona. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta interesante jornada de tierras raras, que yo creo que es necesario que se hable, porque se lee mucho, está muy de moda y tiene implicaciones que a todos se nos antoja que son importantes, pero cuando entras en los detalles te das cuenta de que efectivamente pues es mucho más importante de lo que parece y de lo que lees cuando estás por ahí. Dice, ¿qué hace un ingeniero de telecomunicaciones hablando de tierras raras? Pues no sé, me lo pidió el comandante y yo creo que además es un área muy importante de, por ejemplo, todo el tema de semiconductores, donde sí que nosotros como ingenieros tenemos cierta responsabilidad en el ámbito del conocimiento. Bueno, antes no voy a repetir cosas que ya se han dicho, pero antes se habló, el profesor habló de la producción de quiénes son los países que producen. Yo he puesto aquí una estadística de Kearney, que es una consultora americana, yo creo que conocida a todos ustedes, donde se ve el impacto exponencial que tiene desde el 2015 hasta el 2025 la producción de tierras raras. Anteriormente a esa fecha, bueno, había una serie de hitos digamos, geoestratégicos o políticos, pero se mantenía más o menos una producción, bueno, no digo lineal, porque lógicamente va creciendo, pero sí una producción no constante, pero lineal.
A partir del 16 estamos hablando de una producción exponencial. Y todo esto tiene que ver sobre todo por la explosión que ha habido en todo lo que es el diseño y desarrollo de semiconductores, de chips, de GPUs, y es más exponencial todavía a partir del 20 debido a la extraordinaria demanda de los centros de datos y de las GPUs para aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, las tierras raras constituyen pues el 0,1%, y hay gráficos que son muy interesantes de ver, del coste de los semiconductores, pero sin ellas no se puede fabricar un semiconductor. Es decir, no hay, digamos, alternativa. La alternativa sería un rediseño que nos haría retroceder años, la famosa ley de Moore, que algunos de ustedes conocen, que ha sido ya totalmente superada por la realidad. Entonces, de alguna forma, el impacto industrial, hemos visto antes el impacto de producción, el impacto industrial tiene muchísima importancia para lo que es el ámbito de la defensa, que es un poco en la parte en la que quizás me voy a centrar un poco más yo. Aquí hay dos tablas, una es la visión industrial y otra es la visión de capitalización de las empresas. En el ámbito de la visión industrial estamos viendo pues que prácticamente en defensa y espacio el rediseñar aquellos sistemas que utilizan tierras raras para poder no utilizar tierras raras tiene un impacto importante en términos económicos. Pero es más importante todavía en lo que es la parte de semiconductores y en energía. En términos de ventas, es la tabla de la izquierda. En términos de capitalización de las industrias, vemos a la derecha que tenemos una industria como Amazon, como Nvidia, que si tuviera que valorarse por rediseños de su producto sin utilizar elementos basados en tierras raras, que es lo que se llama a Risk Matter Capital, su valoración estaría en torno a los 8, o sea, el cambio, el riesgo de su valoración estaría en torno a 8,1 trillones de dólares. Es decir, el impacto que tiene no utilizar tierras raras en la capitalización de ciertas empresas tecnológicas y empresas de defensa es fundamental, porque aquí vemos el resto de la tabla. Están pues Lockheed Martin, está Raytheon, está Caterpillar también, como otra empresa, y bueno, Nvidia y Amazon es proveedor de tecnologías de cloud para todo el Ministerio de Defensa americano. Entonces, realmente el impacto es bestial. Y si vemos, no sé si ustedes lo ven bien, yo aquí lo veo regular, por eso me pongo el iPad, el mismo valor, digamos, de ventas en lo que sería la exposición de defensa e industria, si hubiera que rediseñar los productos que utilizan tierras raras en defensa e industria, afectaría al 90%. Al 90% de productos críticos, no digo barcos, aviones, digo componentes críticos de defensa. Y si estamos hablando de semiconductores y todo lo que es la electrónica de componentes, pues estamos hablando también del 90%. O sea, de alguna forma, no disponer de tierras raras, pese a que el coste pueda considerarse marginal y a que el porcentaje de su uso no es excesivo, afecta críticamente al 90% de los elementos de defensa. Entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea pues hace más bien poco, ¿no? Como en todo. Entonces, aquí hay que decir que tiene una serie de mandatos. Lo que se sabe de la Unión Europea es hacer directivas de obligado cumplimiento o recomendaciones. El Acta de la Unión Europea en materias primas críticas establece el mandato de producción interna, o sea que la producción interna minera para el 2030 sea del 10%. Ahora estaremos en muchísimo menos, porque digamos que casi todo se importa. En el Acta de Economía Circular, aquí sí que todo el tema de reciclado de materias primas críticas sería del 24%. O sea, aquí hay una industria muy importante de reciclado de estas materias primas críticas, tanto las que se producen como las que se importan, porque si se reciclan puede haber reuso y por tanto puede disminuir la dependencia exterior. También, bueno, tiene una reserva estratégica que está también en EIT Raw Material, y bueno, y la asociación con Ucrania, bueno, pues hay una asociación donde se dice que se utilizarán las reservas críticas de tierras raras de Ucrania, que prácticamente están ya comprometidas con Estados Unidos.
Hablando de tierras raras, hay dos categorías donde yo no me meto porque son cosas de... Yo suspendía en química, o sea, yo aprobaba, sacaba muy buena nota en física, pero en química no digo que suspendía, pero iba en el límite. Entonces lo de la tabla me lo estudié cuando no tuve más remedio y nunca llegué a las tierras raras, a los lantánidos y eso nunca. Pero es cierto que hay dos categorías, la categoría light y la categoría heavy. Por eso digo que cuando se habla de la estrategia, hay que saber exactamente de qué se trata, porque cuando hablamos de magnets, de imanes, digamos, de mucha fuerza, digamos, magnética, cosa que no existe en imanes que no se han hecho por tierras raras, estamos hablando de las tierras raras denominadas como ligeras. Sin embargo, estas son críticas para componentes de defensa, como veremos después. Tienen una caracterización, bueno, aquí aparece que se encuentran depósitos, digamos, más abundantes globalmente. Las pesadas están geológicamente dispersas, sí que tienen, digamos, pocas, digamos, fuentes globales, China sobre todo, y son críticas también, digamos, que para defensa en aquellas cosas que no requieren imanes permanentes. Entonces, las tierras raras son vitales para la tecnología, la industria, y tiene una caracterización que a efectos de cadena de suministro y de capacidades hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo se accede a ellas. Los imanes, no voy a entrar, efectivamente son críticos, tanto los de neodimio como los de samario, y ambos imanes están en una amplia gama de capacidades de defensa. Aquí voy a hacer una muy breve relación. Aunque estamos hablando de sistemas navales, realmente nosotros dentro de los sistemas navales tenemos sistemas aeronáuticos, tenemos misiles, tenemos de todo. Entonces, bueno, pues voy a hacer una muy breve relación de algunos datos. Por ejemplo, los sistemas aeronáuticos, tales como cazas, bombarderos, aviones de transporte, etcétera, contienen sobre todo imanes de tierras raras. Los F-35 requieren 900 libras cada avión de materiales de tierras raras por aeronave. Imanes permanentes sobre todo para los sistemas de actuación, los actuadores, para sistemas componentes de los sistemas radar de estado sólido, componentes de vuelo y para sensores. Aparte, por supuesto, para cuando se habla de bombas, se habla de las bombas, no las bombas de tirar, sino de las bombas que tienen los sistemas hidráulicos. Los cazas de una generación anterior tienen también imanes bueno, pues, similares, ¿no?, de neodimio, y también los utiliza para los sistemas radar, de targeting, etc. Y tienen otros imanes, los imanes de samario, en aplicaciones distintas, sobre todo debido a las condiciones térmicas que se necesitan. Tiene también componentes como los módulos del radar, los sistemas de navegación, pantallas de los cascos de los pilotos. Todo suele componer ciertos elementos de tierras raras, no específicamente de imanes. Si vamos a buques, bueno, he puesto antes los F-35 porque fueron los primeros con los que me encontré a la hora de buscar información en la información que existe abierta. No los tiene la Armada, estamos hablando de sistemas navales en general. Buques, aquí sí que nosotros tenemos buques tipo Aegis, pero, por ejemplo, un destructor Erlenburg tiene aproximadamente 5.200 libras de tierras raras, que se utilizan en muchos elementos. Elementos también, por ejemplo, los tubos de microondas de los radares, del sistema Aegis, los motores de propulsión, los tubos de microondas de los radares SPY, que tenemos también nosotros. Entonces, de alguna forma, y cuando digo estos buques, que son los más sofisticados, buques de menor entidad no tienen tanta capacidad de tierras raras. Hay que asociar la parte de tierras raras a sofisticación de los componentes de defensa. Submarinos, también, por ejemplo, aquí tenemos que para los motores, antes se ha mencionado, los motores permanentes, y un submarino de ataque clase Virginia requiere prácticamente 4.000 kilos de material de tierras raras. Entonces, de alguna forma, estamos viendo que los submarinos también de la clase Columbia van a tener una cantidad muy superior. De hecho, un dato que pasaré después, y es que Estados Unidos, mi Departamento de Defensa, o actual Departamento de Guerra, requiere una cantidad ingente de toneladas de tierras raras al año para sus programas
construcción naval. En misiles y munición guiada es donde quizás se utilicen no tantas cantidades, pero sí más variedad. Tanto los kits de guiados como los misiles crucero Tomahawk que utiliza la Armada de los Estados Unidos, los misiles Patriot, los Stinger, los Javelin, son distintos misiles y sistemas que se desarrollan, algunos en Estados Unidos, otros en otros países, pues tienen también tierras raras. La defensa antimisil balística, por ejemplo, el TPI-2 o los sistemas Aegis balísticos tienen también tierras raras en lo que es la parte de los transmisores del radar. Vehículos aéreos no tripulados, lo mismo, tanto los drones, que utilizan imanes sobre todo, un motor típico de un dron de esos que se compran prácticamente, utiliza 12 y 60 imanes, con hasta 8 motores por UAV, porque son, digamos, de 8 hélices, pues tienen pues imanes de este tipo, de neodimio. Los Predator también, y conforme las Fuerzas Armadas amplían las flotas de drones, la demanda de tierras raras pues sigue siendo ingente. Aquí está una tabla un poco donde he resumido pues bueno, lo que he comentado anteriormente, digamos, bueno, aquí se ven las cantidades y cuáles serían el tipo de tierras raras solo de imanes permanentes, porque hay más. Hay un informe de la Government Accountability Office de Estados Unidos, que es lo que decía yo anteriormente, que señala que Estados Unidos sigue siendo altamente dependiente de importaciones de este tipo de imanes y de materiales. El 95% del consumo se importa en su mayor parte desde China. De ahí que veamos, efectivamente, eso trasladado al ámbito geopolítico, estamos viendo ahora por qué tenemos esos conflictos tan importantes entre Estados Unidos y China. Realmente Estados Unidos es dependiente de China, porque por mucho que Nvidia esté haciendo centros de datos o OpenAI, Tesla, estén haciendo centros de datos enormes en Estados Unidos, con incluso centrales nucleares al lado o centrales térmicas para poder alimentar esos centros de datos, realmente las tierras raras para las GPUs vienen de China. En el ámbito del Departamento de Defensa, antes habíamos hablado de 3.000 toneladas anuales, estamos hablando ahora de 10.000 para la próxima generación de programas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, es un aumento exponencial. Como decía antes, el aumento exponencial de producción en el 2025 ya era el que era desde el 20, pero si vamos al 2030, que es la proyección, pues es mucho más avanzado. Esto sin contar la demanda de chips por inteligencia artificial, que todavía no está valorada y que hay que valorarla. Entonces, ya si vamos a aplicaciones específicas de elementos, no de imanes, bueno, aquí tenemos pues algunas de ellas. El berilio, por la relación rigidez-peso, se utiliza, por ejemplo, en sistemas de navegación inercial de misiles. El titanio, para plataformas que requieren alto estrés y alto rendimiento, también se utiliza sobre todo en aeronáutica y concretamente los F-35, debido a, digamos, las características stealth que tienen, pues se utilizan aleaciones de titanio. El cobalto es fundamental también para motores de reacción y concretamente los motores F-135 de los F-35, son las turbinas que utiliza el avión, pues también tiene este tipo de material. El itrio es esencial también para radares de altas prestaciones. Y el SPY-6 de Raytheon, que está desarrollando la Marina Americana, tiene gran cantidad de itrio también. Y por supuesto el F-35. Vemos que el F-35 tiene todo, prácticamente todo tipo de tierras raras. Estamos hablando no solo de imanes permanentes, sino de... Eso lo que dice es que es una plataforma altamente sofisticada. Neodimio, pues también lo tienen los misiles de Tomahawk, y lo tiene curiosamente las Joint Tactical Radio System, que son prácticamente las radio software que se están desarrollando. Y dices, ¿radio software? ¿Es software? No, es software, pero es que la radio lo que tiene en sí son una serie de componentes de ancho de banda enorme, y eso se consigue con una serie de componentes de microchips que utilizan este tipo de material.
El samario se utiliza también en el radar bueno, pues del Patriot, otros radares también de los Hornet y de los Super Hornet americanos y españoles, si tenemos el ANEA PG-81, y, bueno, y radares terrestres. Tienen también los imanes que se basan en samario, también se utilizan en aplicaciones tanto para antisubmarinas. Y una cosa muy curiosa, el CAPTAS 4, que lo tenemos también nosotros en las fragatas F-110, pues tiene también, digamos, elementos de samario. El CAPTAS es un sonar remolcado. Y el 60 Romeo, el Seahawk, tiene también, para lo que es la parte del sonar transportado, samario. Bueno, aplicaciones emergentes, esto es lo que está hasta ahora, pero todos los programas de misiles hipersónicos, que hay en Europa hay 2 y en Estados Unidos hay 1 al menos, aparte de lo que hay en Rusia y de lo que hay en China, utilizan también imanes permanentes. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas características de estos vehículos que cuando superan Mach 10 tienen unas condiciones térmicas que para hacer, digamos, proteger los vehículos de la fricción que se tiene a esas y de lo que sería pues, el plasma que se genera por encima de Mach 5, que es la velocidad hipersónica, utiliza este tipo de material que es altamente resistente a estrés térmico. Y aquí he puesto los minerales críticos, no imanes permanentes, sino ya yendo a la tabla ya periódica, y la utilización en distintas aplicaciones. Son 2 transparencias nada más. Por ejemplo, las gafas de visión nocturna utilizan todo esto de aquí. Unas gafas de visión nocturna utilizan todos esos minerales. Cuando utilizamos, por ejemplo, sistemas de armas que, bueno, pues que sean de designadores de armas, utilizan los de aquí, los de la derecha. Los materiales críticos para high performance, aleaciones estructurales, cualquier cosa que sea, bueno, que requiera una aleación estructural, como hemos visto, por ejemplo, en submarinos, en aviones de combate, pues son litio, grafito, galio, etc. Y no sigo porque hay muchísimo más. Lo que estamos viendo es que realmente los materiales de tierras raras, aparte de los propios imanes ya permanentes, se utilizan intensísimamente en casi todas las aplicaciones de defensa. Y cuanto más sofisticada es la aplicación, más se utiliza. Este mapa ya lo ha presentado anteriormente el profesor, pero yo lo que he visto, he correlado lo anterior con esto y he visto que ¿qué es lo que no tenemos en España? No tenemos germanio, no tenemos itrio, no tenemos neodimio, no tenemos samario, no tenemos galio, no tenemos berilio, no tenemos titanio. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? Etelurio. Etelurio tenemos mucho. ¿En dónde? Lo tenemos en Tropic. Hablando de lo que es la minería submarina, ahí tenemos no solo telurio, sino que también España tiene cobalto, vanadio, bario, níquel y plomo. Bueno, algunos los tenemos también en la península y otros están en la minería submarina. Pero hay 6.000 veces más de telurio en el monte Tropic que en toda la minería que podemos hacer en España. Y yo diría que en Europa. Entonces, bueno, con esto dejo una reflexión sobre la importancia que tiene esta tecnología y la importancia que tiene esta tecnología de que se aborde bajo un punto de vista estratégico, económico. Por eso la industria privada es la que tiene que liderar esto, y la industria pública, las administraciones públicas, lo que tienen que hacer es no molestar y crear las condiciones para que esta, digamos, cuestión estratégica, que es totalmente estratégico para el país, pues se pueda desarrollar, digamos que libremente. Y bueno, yo con esto he terminado. Creo que me ha ajustado a los 15 minutos. Muchas gracias, almirante. Pues nada, ahora ya que tenemos una idea de dónde podemos encontrar estos elementos de las tierras raras en nuestros sistemas de defensa, la capitán de navío Rodrigo Bayo se adentrará algo más en estos sistemas y acabará con unas breves recomendaciones, ¿no? Comandante. Creo que sí. Buenas tardes. Nada, un honor estar aquí. La verdad es que lo han comentado casi todo. Y bueno, pues vamos adelante, vamos adelante. Bueno, pues soy la capitana de navío Concepción Rodrigo, la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales. Lo enfoco un poquito desde otro aspecto. Sin tierras raras estaríamos en los años 70.
empiezan a utilizarse con la televisión en color. Y como ha comentado bien el almirante, es que todo tiene ya tierras raras, en pequeñas proporciones, pero todo lo que sea tecnología tiene tierras raras y eso hay que asumirlo. ¿Por qué son tan importantes las tierras raras? Pues principalmente por las 4 propiedades que, entre los distintos elementos que conforman esa fila en lo que es la tabla periódica, que son los elementos que tienen electrones en los orbitales de tipo F. Son los que le dan estas características tan importantes. La primera de todas, o el primer grupo, serían las magnéticas, que son todos los imanes que se han venido a comentar, porque en el caso del neodimio es capaz de mover 1000 veces su peso, sería la hormiga de las tierras raras. Entonces, por eso es tan fundamental el tema de los imanes, porque la capacidad de mover hasta 1000 veces su peso, y por eso se utilizan actuadores y en todo lo que haya que mover, y permite la miniaturización de las cosas, reduce pesos en misiles, en aviones y aumentamos el alcance. Es que es fundamental. Tienen además una resistencia excepcional y con gran ligereza, por eso está ampliamente utilizado. La segunda propiedad que tienen otros elementos de las tierras raras es las luminiscentes. Con los fósforos emiten luces de distintos colores, como sería el caso del euripio, el itrio y el terbio. Y entonces, bueno, pues esto en todos los displays, en muchas cosas, fibras ópticas, se utiliza. La tercera gran propiedad son los usos electroquímicos. Se utilizan como catalizadores y blindajes, en los motores, en la protección de altas temperaturas y también para la fabricación y acabado de piezas de distinto tipo, tanto de uso civil como de uso militar y aeroespacial. Y digamos que en esta utilidad tendríamos el lantano, el cerio y el gadolinio. Y por último, su gran resistencia a altas temperaturas y ambiente corrosivo, y cuando es necesario encontrar estas propiedades, pues se utiliza el disprosio y el terbio. Luego, generalmente los vamos a encontrar combinados con otros elementos o con otros materiales. Las aplicaciones, como bien ha comentado el almirante, es que están en todos los sitios, desde misiles y armas guiadas, por los actuadores y los imanes, en el tema de designadores, por el tema del láser. La visión nocturna también utiliza este tipo de tierras raras. El lantanio y el cerio son fundamentales, ya no porque formen parte del material, sino para producirlos y conseguir esas lentes y esos acabados que se pueden necesitar. En el tema del radar, del sonar, son fundamentales en todas las secciones, tanto para el movimiento de la antena como para todos los componentes para dirigir la energía electromagnética, como bien ha comentado el almirante. En aviones militares y en tecnología aeroespacial también están presentes y por su capacidad de miniaturización, pues todos los vehículos no tripulados y robóticas, que a día de hoy todo tiene tierras raras. Tiene tierras raras los billetes de euro y los móviles, las pantallas táctiles, están presentes en todos los sitios. Pero bueno, estas serían las aplicaciones más importantes en defensa. Cuando hemos hablado o cuando se necesitan, muchas veces los equipos en defensa pues trabajan a altas temperaturas. En cuanto ya aparece en la alta temperatura, pues vamos a tener los elementos, el disprosio, que mejora la resistencia térmica de los imanes, cuando hemos comentado imanes que trabajen a alta temperatura. El terbio estabiliza los imanes con altas temperaturas. El samario, cuando hemos comentado los imanes ya de samario y cobalto. El gadolinio se utiliza en los recubrimientos térmicos de los motores de aviación, en la fase ya de la expulsión de los gases que están calientes. Hace falta proteger esa zona con elementos, recubrimientos térmicos y cerámicos, y el itrio pues de la misma forma. Y ahí, digamos, tendríamos en aplicaciones de alta temperatura las tierras raras que se utilizan. Y esto, bueno, ha aparecido ahí algo raro, se me han metido los virus por ahí detrás, pero bueno, lo mío era la primera de las tablas que mencionaba el consumo que se espera en las aplicaciones de defensa para este año 2025 de los distintos, o digamos de esas tierras raras, ¿no? Esto, para el que lo quiera, pues lo tiene ahí, pero no me voy a explayar mucho más, que yo creo que hemos comentado bastante más. Esto, digamos, la Comisión Europea, la Unión Europea, empieza a ponerse un poquito las pilas y a estudiar este tipo de cosas ya en el 2020.
Entonces hace un análisis de los materiales críticos, no solo tierras raras, las tierras raras estarían en la primera columna en rojo, con un alto riesgo para el suministro. Y luego lo que sí hacen en estos distintos materiales los clasifica para los distintos sectores que los tendríamos en la columna de la derecha, en el de las energías renovables, la movilidad y, digamos que por último, la defensa. Entonces, bueno, el tamaño o el ancho de cada uno de los cables o de las líneas pues tiene que ver tanto con la cantidad de tierras raras que consume cada una de las aplicaciones. Y la verdad es que si uno se fija, pues en la línea roja, que sería la de las tierras raras, tanto las ligeras como las pesadas, pues están en todo tipo de aplicaciones. Yo creo que aquí la parte de tecnología, información y comunicación, que sería transformación digital, que es la última de las tecnologías, yo creo que ahí está un poco infravalorada, porque es bastante complicado y son reacios a dar la información. Entonces, bueno, pues digamos que este es un primer estudio que hace la Unión Europea en cuanto a riesgos de suministro que puede haber en las tierras raras. Por dar unos números, tenemos ahí el consumo del neodimio, que sería casi el 50% de lo que es las tierras raras, seguidas por el praseodimio. Luego ya, y muy por detrás, estaría el lantano, el cerio y el terbio, y los demás están por debajo de un 2%. Lo que sí me resulta bastante interesante, hay distintos estudios y empieza a haber muchos programas de investigación en los que se intenta analizar cómo sustituir las tierras raras. Visto el peligro que puede haber para el suministro, pues ahora se está invirtiendo bastante en programas de investigación para ver cómo sustituirlos. Y en la imagen entonces de la derecha lo que vemos es la posibilidad de sustitución de las tierras raras. Cuanto más oscuro es menos posibilidad de sustitución. Ahí estarían el itrio, el lantano, el euripio, el disprosio, el tulio y el iturbio. Y ya a medida que se van aclarando, pues digamos que sería más factible sustituirlos. Los riesgos de suministro a la industria de la defensa, que no coinciden o no tienen por qué coincidir con la empresa civil, están identificados como de alto riesgo para poder continuar con al ritmo que se necesitan los programas de defensa. Los que tienen más problemas o se han identificado más problemas sería el neodimio y el disprosio. Y ya con un riesgo medio, el terbio, el samario y el gadolinio. Y en un principio el europio bajo riesgo. Pero bueno, al final todas las tecnologías y todos los sectores utilizan las tierras raras y esto está cambiando también por los problemas que hay y la geopolítica. Sí he querido un poco comentar el caso del disprosio, que es la tierra que el defensa, para las aplicaciones de defensa, se ve que puede tener más problemas en el tema del suministro. Se utiliza en la mejora de los imanes permanentes que ya hemos comentado. Y un poco el problema de los suministros es que China es principalmente el país que controla la producción casi al 90%, que es también una de las cosas que identificó en su momento en el 2010 Estados Unidos. Entonces, además, China ha empezado ya a endurecer las restricciones de exportación. Es más, a principios de este mes salió que para el 1 de diciembre iba a poner nuevas condiciones para la exportación, ya no solo de equipos que lleven tierras raras, sino también de la maquinaria necesaria para la producción y adaptación de las tierras raras a los equipos. Luego se está complicando a nivel geopolítico llegar a estos materiales. Y empresas del sector de la defensa, como Propel, que fabrica imanes en Estados Unidos, o Leonardo, han sufrido ya retrasos importantes porque China ha tardado en proporcionarles esos imanes. Claro, la ley de la oferta y la demanda, pues al final el precio también se ha podido llegar a multiplicar hasta por 60 veces en lo que son 5 años. Pero sí hay casos, algunos minerales de tierras raras, que en un año único ha llegado a incrementar el precio pues casi el 40%, lo cual, aunque se utilicen en pocas cantidades, acaba afectando al precio de los componentes. Lo que he venido a comentar, los países son bastante reacios a dar información,
en cuanto a cantidades y contenido. Todo esto empezó Estados Unidos con el informe que ha comentado el almirante, que ya en el 2010 pues, veía que tenía una dependencia excesiva de ciertos metales fundamentales para la defensa. Y bueno, desde el 2010 Estados Unidos también tiene una reserva de metales estratégica que ha empezado a reducirse porque digamos que al no conseguir el mineral o el material en las cantidades necesarias, pues va tirando de esa reserva y se ha dado cuenta de que está disminuyendo. La Unión Europea, en cambio, empieza a estudiar este problema ya en el 2020, cuando ve por la agenda verde y la transformación digital, pues que empieza a haber problemas de suministros de las tierras raras y bueno, pues crea el plan de acción sobre materias críticas, que veremos un poco en qué consiste, fundamentalmente casi en reciclar si es para temas de tierras raras. Y hay una ley también sobre materias críticas. Distintas fuentes comentan que ya este año puede haber problemas en el suministro. La verdad es que, por ejemplo, Toyota ha empezado a estudiar ya hace tiempo cómo disminuir la cantidad de tierras raras de sus motores, tanto híbridos como eléctricos. O sea que eso es una de las cosas que están haciendo las empresas, intentar encontrar sustitutos, aunque hay algunos que no se van a poder sustituir. ¿Qué supondría entonces el riesgo de la cadena de una interrupción en la cadena del suministro? Pues digamos que la cadena de suministro está comprometida porque hay una demanda que es creciente. En el 2030, si la Unión Europea quiere llegar al número de movilidad de vehículos eléctricos y energías eólicas que considera, pues van a requerir muchísimo consumo de tierras raras. Hay una competencia tecnológica, porque ya hemos visto que se utiliza en todas las tecnologías y en todas las aplicaciones. Luego, al final, todos quieren estos materiales, aunque sea en pequeña proporción. La producción está concentrada en muy pocos países, lo cual ya les permite hacer restricciones a la exportación, como está haciendo China, y ya esto supone también conflictos geopolíticos, como bien hemos comentado con anterioridad. El primer conflicto geopolítico fue entre China y Japón. Ya en el 2010 hubo una disputa ahí territorial y entonces China no le proporcionó a Japón las tierras raras para las industrias de Toshiba, de Toyota, etcétera, y es cuando empezaron a estudiar posibles sustitutos. Y luego, bueno, pues tenemos, digamos, el impacto ambiental, como bien ha dicho el catedrático, pues al final las minas suponen su impacto ambiental y un impacto regulatorio, pues que al final contaminamos lo que contaminamos y no se puede contaminar la calidad de vida de las personas y los trabajos, pues tienen que ser como son y eso a veces no siempre se lleva bien con los trabajos de minería. Entonces, digamos, para evitar estos riesgos, pues al final lo que se pretende es diversificar, impulsar la investigación para encontrar otros metales, otros materiales que puedan sustituir a las tierras raras. Ya he comentado que hay algunos que son difícilmente sustituibles. Conseguir reservas estratégicas y el control estatal. Esto lo estamos viendo ahora por las alianzas que hay entre los distintos países por llegar a las tierras raras. Fortalecer la normativa medioambiental, reciclar. La Unión Europea, digamos, ha abierto bastantes programas para reciclar y todo el material obsoleto de defensa o los equipos electrónicos y conseguir de ahí las tierras raras. Como ha comentado el almirante, me parece que estaba previsto el 35%, me parece que era de las tierras raras, conseguir a través del reciclaje. Y luego también pues, invertir en procesamientos locales. Y luego, bueno, como un resumen, es que está en todos los sitios las tierras raras y entonces aquí estamos compitiendo todos por las pocas tierras raras que hay. Pero sí, bueno, un comentario que también ha comentado el catedrático a raíz de todo esto, pues en Noruega, el problema que había de las tierras raras, en Noruega en verano comentaron que habían encontrado un posible yacimiento de tierras raras que trasladaron el pueblo tal cual, tuvieron que trasladar un pueblo para poderlo explotar, entonces se llevaron la iglesia y todo el pueblo lo replicaron a una zona para poder llegar a ese yacimiento, que creo que hay como 9 millones de toneladas lo que se prevé sacar en ese yacimiento de Noruega y eso es de ahora, o sea que es verdad que cuando hay problemas en un sitio pues nos ponemos a estudiar, nos ponemos a buscar, encontramos nuevos yacimientos
y se espera que en el 2030, me parece que es, pues esta mina esté un poco en funcionamiento. Y nada más. Muchas gracias. Estoy mirando el reloj, vamos un poquito mal de tiempo, pero no quisiera terminar y dar paso a las preguntas sin hacer esta pequeña reflexión. O sea, al principio de la charla pensábamos que las tierras raras y los sistemas navales no se casan muy bien con el pensamiento naval. Yo les invitaría a que pensaran ustedes en que si el pensamiento naval es profundizar en la necesidad que tiene un Estado de una fuerza naval y las necesidades que tiene esa fuerza naval, entonces ya empezaremos a darnos cuenta que el saber dónde están, quién las busca, quién las necesita, nos ayudará a pensar en qué estrategia tenemos que utilizar para establecer unas alianzas, a establecer nuestras inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no estamos tan lejos de unos de otros. Bueno, pues con esto agradecer a los ponentes su intervención, dar paso a las preguntas, si es que hay alguna. Agradecería brevedad que se presentaran la persona que va a hacer la pregunta y si se la va a dirigir a un ponente en concreto que lo dijera. Pues sin más, Coronel Díaz. Enhorabuena a los tres ponentes por este tema, por lo que nos han informado que la pregunta es cómo hemos podido vivir sin saber nada de las tierras raras hasta hace 4 años. Yo tengo dos preguntas. Una, el Monte Tropic, para el catedrático, que quizás sepa más del tema. ¿Cuándo cree usted que se pueden explotar los recursos que estén a 3.500 metros de profundidad, como es el caso del Monte Tropic? Y yo creo que también usted sabrá que Europa no tiene, que yo sepa, ninguna explotación actualmente de tierras raras. Con lo que nos han explicado los tres de las necesidades de tierras raras en el ámbito de la defensa, y partiendo de la base que las posibilidades de un conflicto son elevadas, ¿cree usted que seguiremos sin explotar las tierras raras en Europa, incluida España? Gracias. Bueno, como diría el otro que nos acompaña, yo no soy rapel, pero bueno, voy a intentar imaginarme qué es lo que vamos a tener en un futuro próximo. Viniendo para esta jornada, venía hojeando en el taxi una revista que tiene una noticia, y es que Apple acababa de aprobar una partida de 500 millones de dólares para el reciclado de los discos duros de los ordenadores de su marca. Es decir, que esto es una muestra más de por dónde van los tiros. Los tiros van muy dispersos en cuanto a los objetivos, pero desde luego yo creo que está habiendo una apuesta decidida de algunos grupos privados por intentar sustituir, como bien decía nuestra compañera de la mesa de debate hace un momento. En cuanto a las dificultades de explotación, hombre, evidentemente no estamos acostumbrados a trabajar a 3.000 o a 5.000 metros de profundidad, pero eso no quita para que se conformen diferentes grupos de trabajo que en el ámbito de la investigación tienen que estar presentes. Es decir, ¿por qué España tiene que ser distinto a otros países? En absoluto. Podemos tener un potencial mucho mayor y aprovecharlo porque conocemos o estamos ya habituados a trabajar en esas condiciones. Es decir, a nivel mundial, lo comentaba hace un momento, existen ya volquetes, que son los camiones, para nosotros los llamamos volquetes, mineros que son capaces de transportar cargas de más de 500 toneladas que tienen de capacidad esos vehículos. Y son vehículos autónomos. Evidentemente nosotros no vamos a tener a un buzo sometido a una presión tremenda cada poco tiempo, sino que eso ya lo tienen que hacer las máquinas. La robotización se tiene que implantar. Y hay ámbitos en los que ya está presente,
¿por qué no extenderlo a otras condiciones de trabajo? En el caso de Sudáfrica, son las minas más profundas, han llegado a los 5.000 metros y se han dado cuenta de que allí no puede trabajar una persona muchos minutos, vamos. Estamos hablando de minutos. Entonces yo sería más optimista y pensaría en que hay muchas posibilidades de actuación y son compatibles unas de otras y que se consiguen sinergias fácilmente. En el caso de España, yo creo que al igual que Europa, nos hemos mirado al ombligo y ahora descubrimos nuestra dependencia. Y eso lo unimos también al modelo energético del país, que no me resisto a no mencionar la barbaridad que se ha hecho demoliendo todas las centrales térmicas que consumían carbón. ¿Qué ha hecho Alemania? A dar marcha atrás. Otros países lo han hecho exactamente igual, pero nosotros, como somos más chulos que nadie, presumimos de haber demolido con explosivos, y es que no han dejado ni un bloque de hormigón como mero testimonio de que por ahí han pasado ingenieros de todo tipo aportando sus conocimientos. Es que no existe ni ese metro cúbico de hormigón. Y ahora sacamos pecho con las huertas solares que llamamos eufemísticamente, porque de huerta no tiene nada, y de solar, pues yo creo que el poco sol que les llega al terreno lo está ocultando ahora el panel fotovoltaico. Y digo esto también al hilo de lo que se quiere vender comercialmente. Es decir, nos venden los paneles fotovoltaicos como algo maravilloso. Si es tan maravilloso, ¿por qué desinvirtió el Estado español a través del IDAE hace ya muchos años en lo que era BP Solar, una fábrica de paneles fotovoltaicos? Que resulta que en estos momentos está en China fabricando paneles para España. O sea que una planta que se aprovechó de esas subvenciones hace ya más de 20 años, resulta que ahora está montada en China. Estaba, si no recuerdo mal, en Alcobendas, la instalación. Recibió subvenciones de todo tipo del Estado español. Al poco tiempo se vende a los trabajadores. Se monta en Camarma de Esteruelas y desde Camarma de Esteruelas se desmonta todo ante una oferta suculenta de China y se monta en China para fabricar paneles y entonces ahora estamos consumiendo paneles fotovoltaicos made in China, pero de tecnología española. Es un poco absurdo. ¿Alguno otro ponente que quiere algo? Sí, almirante. Yo sinceramente no tengo una pregunta concreta, pero yo lo que quisiera agradecerle a los tres ponentes el horizonte que han abierto ustedes. Y en este rato he estado pensando el paralelismo que ha tenido la industria y la técnica y la ingeniería con la Armada. Durante siglos la Armada tuvo ingenieros de montes para poder sustentar la fuerza naval. Y por lo que he podido deducir de aquí, vamos a necesitar tener ingenieros de minas para poder sustentar también la industria naval, porque yo creo que la industria de defensa en sí es toda la industria, no solamente una parte pequeña. O sea que simplemente era mi agradecimiento a los tres. No tengo ninguna pregunta porque me caben todas. Muchas gracias. Al fondo, el señor Gutiérrez Jodra. Yo quiero hacer una pregunta al tema del reciclado, porque estamos viendo lo difícil que es llegar a él, pero ¿y si todas las tierras raras se reciclan igual? O sea, si hay las mismas posibilidades. ¿Y cómo está funcionando todo esto, no? Porque al final es verdad que la extracción es complicada, el reciclado
tiene otra casuística diferente. Si alguien me puede decir algo del reciclado. El que suscribe seguro que no, pero uno de los ponentes a lo mejor... Yo poco. Yo sé que la Unión Europea es donde pone todas sus fuerzas. Sé que había contratado, hay una serie de empresas que tienen la función del tema del reciclaje, pero la verdad es que poco puedo aportar. Profesor. El ejemplo de Apple yo creo que es un buen ejemplo que se ha mencionado. Al final hay tierras raras en los componentes que tenemos, pues ¿por qué no reciclar y extraerla de los componentes que tenemos en los sistemas obsoletos? Sí. Por favor, el micrófono. Sí. Un comentario al respecto. Soy también profesor ad honorem de la Politécnica de Madrid. De los proyectos que se han elegido estratégicamente desde el punto de vista minero, que han sido 7 por la Unión Europea en la última definición, uno de ellos sí que tiene que ver con el reciclaje y de hecho es una planta que se está estableciendo para el reciclaje de materiales electrónicos, de componentes electrónicos en Andalucía, en Huelva, perteneciente a la fundición de Atlantic Copper. En este caso lo que se va a hacer es que paralelamente a la producción de los metales asociados al cobre y metales que también se están obteniendo en la fundición, se obtengan materiales reciclados a partir de componentes electrónicos existentes. Eso es un tema. Quería hacer también un par de comentarios más respecto a la posición de España respecto a las tierras raras y concretamente no solamente a ellas, sino lo que serían los elementos críticos. Y es que tenemos 4 grandes fuentes, además, que todavía quizá no estemos aprovechando en su potencial. Junto con los yacimientos importantes, como hemos visto del yacimiento de aguas profundas en las Islas Canarias, tenemos, por ejemplo, yacimientos muy importantes dentro de lo que es en Castilla-La Mancha. Yacimiento conocido de monacita gris, con unos porcentajes de 3 elementos de tierras raras muy grandes, que en este momento no está saliendo por un tema puramente medioambiental o quizá de percepción medioambiental, cuando la tecnología para poderlos extraer y poder tener un impacto mínimo desde el punto de vista medioambiental ya existe. El otro tema que también es importante saber es que una de la parte importante de la producción de tierras raras que tiene China no procede de yacimientos chinos, es de la reutilización y el reaprovechamiento de concentrados de otro tipo de metales que estamos vendiendo, incluyendo nosotros. Es decir, estamos exportando a China concentrados de ciertos metales cuya parte residual produce parte de esa extracción de esas tierras raras o de metales estratégicos. Quizás si tuviéramos, en cierto modo, un interés mayor en poder llevar a cabo procesamiento internamente metalúrgico o mineralúrgico dentro del país, podríamos tener también más capacidad para poder extraer ese tipo de yacimientos. Ese era un poquito el comentario que quería hacer basado en la cuestión. Muchas gracias. Estamos ya fuera de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, de todas maneras, que conozcan, que sepan que después de esta charla hay un pequeño refrigerio en la Cámara de Oficiales y pueden seguir disertando con los ponentes para profundizar en el conocimiento del tema. Señorante. Está. Habéis hablado de reciclar, bueno, se ha hablado de que, bueno, que se pueden encontrar otros recursos, pero el esfuerzo en exploración, porque si uno ve el mapa, dice, bueno, parece que en Estados Unidos no hay tierras raras. Es un poco increíble, ¿no? Es porque quizás no se explore, no se hacen exploraciones. Cuando uno ve el mapa de España, supongo que también es una cuestión geológica, ¿no? Me parece que todo está en la costa oeste. ¿Eso es porque solamente se ha explorado allí? ¿Hay un déficit de exploración y potencialmente es probable que se encuentren muchas tierras raras? ¿O es un déficit de como ha comentado ahora el profesor, de producción, ¿no? De coger elementos y llegar a tener lo que necesitamos en base a otros elementos? Yo no sé si hay un déficit de exploración y ahora se puede, aparte de reciclar, lo que a lo mejor lo que hay que invertir es en mucho más exploración, ¿no?
de otros yacimientos, o creen que es que ya no hay más yacimientos, como en los años 70 creíamos que ya no íbamos a tener más petróleo. Yo sinceramente creo que hay un déficit de información, que eso conduce a que utilicemos un recorte de prensa y lo demos por válido con una serie de simbolitos con distintos colores. Eso no es la exploración. La exploración es algo más profundo y además que tiene como objetivo obtener información que está a 2.000 a 3.000 metros de profundidad, allí donde está el recurso. ¿Cuántas minas profundas tenemos en España? Yo creo que prácticamente ninguna. Eso me recuerda cuando se quemó o ardió el Windsor. La primera pregunta que nos hace un consejero a los directores generales de la Comunidad de Madrid es ¿cuántos edificios tenemos de más de 100 metros de altura? Pues no teníamos ni idea. A los 5 minutos ya el ingenio se pone en marcha. Y yo propuse, como primera estimación, mirar el registro de ascensores y en función del número de paradas tienes una idea aproximada de la altura del edificio, que efectivamente no es un dato preciso, pero lo suficientemente interesante para que los bomberos, cuando compren un camión a escala, sepan si hay alguna limitación en altura o no, porque seguro que lo van a tener. Pues con la exploración geológica pasa lo mismo, en mi opinión. No se ha investigado lo suficiente, pero sí sabemos, desde cuando tuvimos conflictos en la península ibérica a nivel interno, que existían una serie de yacimientos con metales o compuestos minerales sumamente interesantes, como podría ser el wolframio. Pero claro, vivir del wolframio y de los indicios de los romanos es que es para nota, ¿eh? Y digo esto de los indicios de los romanos porque las minas que se han abierto, me corrige, yo no soy de la especialidad de geología, pero mi compañero y buen amigo, el director de mi escuela, José Luis, que nos acompaña aquí, ¿podrías comentar algo sobre el conocimiento que se tiene de la actividad extractiva de los romanos? Es que esa información sí que se ha traducido en minas modernas, porque donde pasaban los romanos, bueno, más que los romanos, digo que aunque les ponemos esa medallita a los romanos, se la teníamos que poner a los esclavos de los romanos, que eran los que verdaderamente trabajaban. Pero efectivamente yo creo que hace falta invertir mucho más y en lugar de hablar del factor de agotamiento, que es un concepto que ya existe en la Ley de Minas del año 73, pues habrá que sacar una ley de fomento, no de agotamiento, sino una ley de fomento. Muy bien. Bueno, pues para concluir, estaba aquí anotando unas palabras a vuela pluma de lo que me sugiere esta hora y media que hemos estado aquí. Me vienen a la cabeza palabras como inversión, investigación, estrategia, alianzas, estudio y divulgación. Yo creo que todas esas, con esas 6 palabras, que seguro que algunas se me quedan y ustedes tendrán otras, podemos resumir lo que hemos escuchado en esta hora y media. Y ahora tenemos otra horita para continuar, para aquellos que se quieran quedar con nosotros, nos acompañen en la Cámara de Oficiales de esta Escuela de Guerra para seguir disertando, hablando, charlando en un ambiente un poquito más distendido sobre tierras raras, sistemas navales y lo que ustedes quieran. Muchas gracias.